A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se les cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre. Te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Temible es su presencia, la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes
y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y el aguante de su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él les ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Brillen como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. The Pharisees went off. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariciones. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, le dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Verbum Domini. Sibi Christe. Seen through the Pharisees' Habiendo visto a través del intento de atrapar a Jesucristo, dándose cuenta del esfuerzo de los fariseos de ponerle una trampa, Él les voltea la mesa y les ofrece la verdad. Como escuchamos en el Evangelio de hoy, el camino de Dios no se encuentra oponiéndose a la autoridad civil o religiosa, sino más bien al obrar con la integridad de Jesús en las dos áreas de la vida.
respondiendo de manera apropiada en cada uno de los reinos, o sea, el reino temporal y el reino espiritual. Al igual que Jesús, tenemos que entregarnos por el bien de los demás en todas las áreas de la vida, tanto temporal como espiritual, entregándonos primero a Dios. Entonces hemos de conocer el camino y la verdad de todas las demás lealtades que tendremos. Es una enseñanza de la fe que pronto veremos en el catecismo. Es algo muy importante. Entregándonos primero a Dios, hemos de conocer el camino y la verdad de todas las demás lealtades. Porque Dios tiene que venir primero, aunque le damos lealtad tanto a los reinos temporales como espiritual, porque viene primero, porque su dominio como Dios no puede ser separado del otro. Como el primer principio, como la primera verdad de nuestra realidad, tenemos que acudir a Dios primero, por ejemplo, para formar nuestras conciencias, para saber cómo obrar, etc. Así que, habiendo visto a través del esfuerzo de los fariseos de engañarlo, Jesús los vence con la verdad. El camino de Dios no se encuentra en la oposición a la autoridad civil o religiosa, sino más bien al obrar con la integridad de Jesús en las dos áreas de la vida, respondiendo apropiadamente en cada reino, o sea, el reino temporal, todas las cosas civiles, y el reino espiritual, todo lo que es de Dios. Al igual que Jesús, hemos de entregarnos por el bien de los demás en todas las áreas de la vida, entregándonos primero a Dios. Sin embargo, hemos entonces de conocer el camino y la verdad de todas las demás lealtades que tendremos, incluyendo las lealtades civiles, porque el dominio de Dios no puede ser separado como primer principio de toda realidad y principio y verdad. Por eso es que nuestra oración colecta de hoy dice: concédenos fortaleza y alegría al servirte como seguidores de Cristo, porque entonces hemos de verdaderamente ser capaces de servir los reinos temporales y espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 912, nos enseña que los fieles han de distinguir cuidadosamente entre los derechos y los deberes que tienen al pertenecer a la Iglesia y aquellos que pertenecen a ellos como miembros de la sociedad humana. Los cristianos han de esforzarse en unir a los dos de manera armoniosa, recordando que en todo caso temporal han de ser guiados por una conciencia cristiana, pues no actividad humana, incluso de orden temporal, puede ser retirada del dominio de Dios. Esta es nuestra fe. Los fieles han de distinguir cuidadosamente entre los derechos y los deberes que tienen al pertenecer a la Iglesia y aquellos que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Han de esforzarse por unir a los dos armoniosamente, recordando que en todo caso temporal han de ser guiados por una conciencia cristiana, pues no actividad humana, ni siquiera del orden temporal, puede ser retirada del dominio de Dios. Esto cita el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, párrafo 36, pero es número 912 en el Catecismo. Número 913 continúa: así pues, toda persona, a través de estos dones recibidos, es a la misma vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida de lo que Cristo le ha concedido. Jesucristo, quien vino a enseñarnos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuevamente, el número 913, así pues toda persona a través de estos dones recibidos es al mismo tiempo testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida de Cristo. Esto cita Efesios 4:7, capítulo 4, versículo 7, y también cita el Lumen Gentium del Vaticano II, párrafo 33. Bien, ahora, en diferentes culturas, países y épocas, la historia ha mostrado diferentes conflictos durante los siglos, teniendo que ver con la relación entre la Iglesia y el Estado, o más bien la falta de relación, y algunos ejemplos de la época moderna, de nuestros propios, de los titulares de los diarios,
Por ejemplo, tenemos una enfermera que la despiden por negarse a ayudar en un aborto en un hospital municipal. Una profesora de sexto grado en una escuela pública pierde su trabajo porque encuentra que el curso de educación sexual es demasiado gráfico y que va en contra de la mayoría de los deseos de los padres para sus hijos. Una empleada municipal renuncia a su trabajo porque, según su conciencia, no puede emitir licencias para matrimonios del mismo sexo. Y otro ejemplo que tiene que ver con el sector privado, un farmacéutico es despedido porque, según su conciencia, no puede distribuir anticonceptivos que se sabe que funcionan como abortivos. Y la compañía para quien trabaja no reconoce excepciones por uso de conciencia. Esto es algo difícil, son situaciones difíciles. El peligro es cuando los desacuerdos basados en la conciencia son interpretados como una violación anticonstitucional o ilegal. Así que sucede que cuando aquellos que, siguiendo su conciencia, se oponen a obras que violen los principios cristianos en lo referente al matrimonio o la vida familiar, son acusados de tener motivaciones basadas en prejuicio o discriminación. Pero no hay nada más opuesto a la verdad con B mayúscula, la verdad de Jesucristo. El peligro viene cuando los desacuerdos basados en la conciencia son interpretados una violación anticonstitucional o ilegal. Lo que sucede es que aquellos que defienden principios cristianos con respecto a la dignidad de la persona humana y la santidad del matrimonio y la vida familiar son acusados de ser motivados por la discriminación o el prejuicio. No hay nada más opuesto a la verdad. Tales conflictos, de hecho, pueden precipitar un conflicto nacional entre la Iglesia y el Estado de enormes proporciones para detrimento de ambas instituciones, las cuales son buenas. La siguiente es una pregunta retórica. ¿Cuál es la línea divisoria entre lo que es auténticamente separación de Iglesia y Estado, lo cual es algo bueno, y lo que algunos interpretan como el suprimimiento, la supresión de la Iglesia de parte del Estado, lo cual es algo malo? Es una buena pregunta retórica. ¿Cuál es esa línea divisoria? Si sucede lo segundo, la sociedad en general puede sufrir. Por ejemplo, cuando las entidades religiosas son obligadas a retirarse de la red de servicio social a causa de su deber de mantener su integridad institucional y no transar basándose en principios morales. Recuerden, por ejemplo, el gran bien de que las grandes órdenes religiosas han realizado en todo el mundo con respecto al cuidado de la salud y la educación, por ejemplo. Todas las grandes órdenes pedagógicas, todas las grandes órdenes de cuidado de la salud a través de la historia de la Iglesia, y qué gran labor han realizado, en especial durante los últimos 300 o 400 años en todo el mundo, en el cuidado de la salud y la educación. Estas son temas importantes. El número 2242 del Catecismo, bajo la sección titulada Los deberes de los ciudadanos, nos dice lo siguiente: el ciudadano está obligado por su conciencia a no seguir las indicaciones de las autoridades civiles cuando van en contra de las autoridades de orden moral, a los fundamentos morales de la persona o las enseñanzas del Evangelio. Negarse a obedecer las autoridades civiles cuando sus exigencias van en contra de una conciencia recta encuentra su justificación en la distinción entre servir a Dios y servir la comunidad política. Por lo tanto, démosle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
debemos obedecer a Dios en lugar del hombre. Hechos 5:29 nos dice, así que ese párrafo del Catecismo, hermanos, número 2242, es el párrafo que efectivamente cita el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar. Cuando los ciudadanos están bajo la opresión de una autoridad pública que sobrepasa sus límites, pueden negarse a obedecer según el bien común. Es una enseñanza muy importante. Cuando los ciudadanos están bajo la opresión de una autoridad pública que sobrepasa su autoridad, aquellos ciudadanos no deben negarse a hacer lo que es objetivamente exigido de ellos por el bien común, pero es legítimo defender sus propios derechos y aquellos de los de sus conciudadanos en contra del abuso de esta autoridad dentro de los límites de la ley natural y la ley del Evangelio. Eso cita el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 74. Está leyendo un libro maravilloso que les recomiendo a ustedes, ya sea ustedes católicos o no católicos. Lo escribió el cardenal Stanislaw Divish. Él fue el secretario personal del ahora beato Juan Pablo II durante casi 40 años, incluso cuando Juan Pablo era arzobispo de Cracovia, en Polonia, era su secretario personal desde aquel entonces. Mi amistad personal con Juan Pablo II, mis casi 40 años de amistad con Juan Pablo II, es el título del libro. Hay un capítulo en el libro que dice que se llama La Iglesia de Nowa Huta. Se trata acerca del estricto régimen comunista en Polonia que quería construir una nueva ciudad, la ciudad de Nowa Huta. Para los trabajadores siderúrgicos iba a ser una ciudad completamente nueva que iban a construir para los obreros, pero el gobierno no quería edificar una iglesia, quería que la ciudad estuviese completamente separada de todo lo que tuviese que ver con Dios. Esta es una cultura muy católica la que hay en Polonia a finales de los 50s y 60s. Y el pueblo persistió, se dieron cuenta que no iban a tener una iglesia, así que lo que hicieron es edificar una gran cruz al aire libre. Pero ese gobierno, el gobierno socialista que estaba siendo apoyado por los comunistas, el gobierno socialista de Polonia lo vio como una amenaza, que el pueblo construyese esta gran cruz por su propia cuenta. Así que lo que hicieron es, echaron abajo la cruz, pero la gente siguió adorando al aire libre. Y hubo otro caso con las escuelas públicas en Nowa Huta, en la que un adolescente tenía puesto un crucifijo. Las autoridades le exigieron que se lo quitara y él se negó a quitárselo, así que fue expulsado. Así que llamaron a su madre y pensaban que iban a lograr progreso con la madre del adolescente. Le contaron por qué lo expulsaron al adolescente, etc. La madre, en cambio, le dice a las autoridades: estoy orgullosa de mi hijo, de que él haya querido usar el crucifijo. Así que es un maravilloso capítulo, y eso fue bajo el régimen socialista comunista de Polonia. Los fieles tienen que distinguir cuidadosamente entre los derechos y los deberes que tienen al pertenecer a la Iglesia y aquellos que efectivamente les corresponden como miembros de la sociedad humana. Tenemos que darle al César lo que es del César. Así que esto es una gran enseñanza. El arzobispo José Gómez de Los Ángeles, en una ceremonia de inauguración para la clase de graduación de la Universidad Santo Tomás de Aquino en California, pronunció las siguientes palabras hace unos pocos meses a los graduados. Les dijo: cuando Dios es desconocido, queridos graduados, no somos desconocidos ante nosotros mismos, citando el Concilio Vaticano II, la advertencia de que sin un creador, la criatura se desaparece. También le contó a los graduados que algunas nociones modernas de la ciencia, por más avanzadas que sean, han formado la base para un mundo en donde la cuestión de Dios ya no es relevante. Hemos permitido que Dios Todopoderoso se vuelva eclipsado en nuestra vida científica e intelectual, dijo el arzobispo, en la educación superior y en nuestra cultura en general. En tal mundo, incluso los creyentes, se espera que ellos vivan de manera que como si Dios no existiese. Muy rápidamente nos damos cuenta que para poder participar en la vida política, económica y cultural de nuestra sociedad hoy en día,
sería de exigir a uno que esencialmente se comporte como si no creyese en Dios. Pero tenemos que resistir esa tentación en nuestras propias vidas, le dijo a los graduados. También tienen un importante deber de enfrentarse a esta cultura con el poder y la promesa del Evangelio, porque estamos edificando un mundo en donde la fe y la vida aparentemente se están volviendo completamente separados, en donde el conocimiento y la habilidad técnica están separados de la ética y la moral, y en donde el poder está divorciado de la responsabilidad. El arzobispo Gómez indicó, por ejemplo, que el concepto moderno científico no encuentra ningún motivo para defender a los débiles, a los no nacidos o a los embriones humanos. Esta forma de pensamiento limitada, dijo él, no encuentra razón ni valor en una persona que nace con discapacidades. Finalmente, indicó, un concepto materialístico de la razón verdaderamente puede encontrar no propósito ni significado en nada. Así fue. El Papa Juan Pablo II describió la fe y la razón como las dos alas sobre las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Indicó que Dios nos creó con mentes que pueden razonar y corazones que son capaces de creer y amar, con las dos habilidades necesarias para conocer la verdad de Dios y el mundo, sobre las cosas espirituales y las cosas temporales. El arzobispo citó al beato Juan Pablo II, quien describió la fe y la razón como las dos alas sobre las que el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Indicó que Dios nos creó con mentes que pueden razonar y corazones que pueden creer y amar, con las dos habilidades siendo necesarias para conocer la verdad acerca de Dios y el mundo, acerca de nuestras lealtades a los dos reinos, el reino temporal y el reino espiritual. Saben, la fe sin la razón muy fácilmente puede llevar al fanaticismo religioso, y la razón sin fe fácilmente puede llevar al humanismo secular y al relativismo. Y la historia nos lo ha demostrado una y otra vez. La fe sin la razón puede llevar al fanaticismo religioso, y la razón sin la fe puede llevar al humanismo secular y al relativismo. Nuevamente, el arzobispo Gómez, dirigiéndose a los graduados de la Universidad Santo Tomás de Aquino: ustedes han de darse cuenta muy rápidamente, queridos graduados, que para poder participar en la vida económica, cultural y política de la vida, de la sociedad hoy en día, esencialmente les van a pedir que se comporten como si no creyesen en Dios. Es algo muy triste. Esto es algo muy triste, efectivamente. El beato cardenal Newman indicó: la conciencia es un mensajero de Jesucristo que tanto en naturaleza como en gracia nos hablan detrás de un velo y nos enseñan y nos gobierna según sus representativos, tanto temporales como espirituales. La conciencia, nos dijo, es el vicario original de Cristo. La conciencia es el mensajero de aquel que tanto en la naturaleza como en la gracia nos habla desde detrás de un velo y nos enseña y nos gobierna según sus representativos, los representantes. La conciencia es el vicario original de Cristo. ¿Por qué en la naturaleza? Porque en nuestra naturaleza humana hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y somos las únicas criaturas en el mundo físico que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Así pues, esto es acerca de los derechos, de los deberes de los ciudadanos y nuestras lealtades a los reinos tiene que ver mucho con la conciencia y la formación apropiada de la conciencia. El número 1778 del Catecismo nos enseña que la conciencia es un juicio de la razón a través de la cual la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que él va a llevar a cabo. Está bajo proceso de llevarse a cabo o que ya ha sido completado. En todo lo que diga
y haga, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que él sabe que es justo y correcto. Es a través del juicio de su conciencia que el hombre percibe y reconoce las indicaciones de la ley divina, los 10 mandamientos, el decálogo. El número 1778, nuevamente, la conciencia es un juicio de la razón a través del cual la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que él va a llevar a cabo, que está en el proceso de llevar a cabo o que ya ha sido completado. En todo lo que haga y diga, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que él sabe que es justo y correcto. Es a través del juicio de su conciencia que el hombre percibe y reconoce las indicaciones de la ley divina. Y luego escuchamos esa cita del cardenal Newman. La conciencia es un mensajero de aquel que tanto en naturaleza como en gracia nos habla desde detrás de un velo y nos enseña y nos gobierna según sus representantes. La conciencia es el vicario original de Cristo. El número 1777 sobre la conciencia nos dice lo siguiente: la conciencia moral presente en el centro de la persona lo une en el momento apropiado para que haga el bien y evite el mal, y también juzga decisiones en particular, aprobando aquellas que son buenas y denunciando aquellas que sean malas. Da testimonio de la autoridad de la verdad en referencia al bien supremo hacia el cual la persona humana es atraído, y da la bienvenida a los mandamientos, nuevamente los 10 mandamientos. Cuando escucha su conciencia, el hombre juicioso puede escuchar a Dios hablar. Me gusta ese párrafo, el número 1778. La conciencia moral, el cual en Romanos 12 le cita en los versículos 4 al 13, está presente en el corazón de la persona y le indica en el momento indicado a que haga el bien y evite el mal. También juzga decisiones en particular, aprobando de aquellas que sean buenas y reprobando aquellas que sean malas. Da testimonio de la autoridad de la verdad en referencia al bien supremo al cual la persona humana es atraída, y da la bienvenida a los mandamientos. Cuando escucha su conciencia, el hombre prudente es capaz de escuchar la voz de Dios. Y en el glosario del catecismo, en la parte de atrás, tenemos mucho vocabulario como referencia. A la conciencia se le define como la voz interior del ser humano, en donde su corazón, la ley interior de Dios, está escrita. La conciencia moral es un juicio de razón práctica sobre la cualidad moral de una acción humana. Mueve a la persona en el momento apropiado para hacer el bien y para evitar el mal. Un examen de conciencia, continúa, es recomendado como preparativo para recibir el sacramento de la penitencia. Así que podemos decir ahí mismo que la formación de la conciencia de uno está muy relacionada con el sacramento de la penitencia y la reconciliación. El Papa Pablo VI dijo en cierta ocasión: déjenlos que sigan sus conciencias siempre y cuando tienen una conciencia informada correctamente. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando queremos que alguien siga una conciencia que esté equivocada, lo que llamamos una conciencia errónea, la palabra erróneo y la palabra error comparten la misma raíz. Déjenlos seguir sus propias conciencias. Muy cierto, es la enseñanza de la Iglesia, que sigan sus conciencias, siempre y cuando tengan una conciencia debidamente informada. ¿Y cómo informamos nuestra conciencia debidamente? Al conocer las Sagradas Escrituras, las tradiciones sagradas y el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, la esposa de Cristo, este trípode del cual ya he mencionado anteriormente. Así es como conocemos y formamos nuestras conciencias para que estén debidamente informadas en lugar de que estén erróneas, las conciencias erróneas. Qué gran don tenemos como seres dotados de intelecto y razón, capaces de acercarnos más a Dios y de tener una relación verdadera con Él a través de nuestros intelectos y voluntad, de poder estar unidos en armonía con Él. Esas son verdades hermosas de nuestra fe católica.
dándose cuenta del intento de ponerles una trampa de los parte de los fariseos, Jesús los vence con la verdad. El camino de Dios no se encuentra oponiéndose a las autoridades civiles y religiosas, sino más bien al obrar con la integridad de Jesús en las dos áreas de la vida, respondiendo debidamente en cada reino, tanto temporal como espiritual. Al igual que Jesús, hemos de entregarnos por el bien de los demás en todas las áreas de la vida, entregándonos primero a Dios. Entonces hemos de conocer el camino y la verdad de todas las demás lealtades. ¿Y por qué primero Dios? Porque entonces así hemos de conocer cómo darles nuestras lealtades a ambos reinos, porque ninguna actividad humana, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ninguna actividad humana, ni siquiera del orden temporal, puede estar separada del reino de Dios. Que Dios los bendiga.